Bienvenidos al podcast de Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Iniciamos. Ya estamos en el programa, señorita productora. Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos listos. Es la ventaja de tener un programa en vivo. Sí. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Esto es un programa más de Enlaces de la Construcción, transmitiendo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de Facebook Live y guanatosfm.net. En vivo, por supuesto, su servidor y amigo Octavio Novoa. Qué gracias que nos están acompañando el día de hoy. Es un programa muy interesante. Vamos a hablar respecto a un tema que comentaba con nuestro invitado antes de entrar al aire. Es un tema que de pronto olvidamos un poquito, ¿verdad? Así es. Decimos, bueno, parece ser que es interesante, es importante, pero en el ramo de la construcción lo dejamos como de lado, ¿no? A pesar de que lo conocemos. El día de hoy nuestro invitado es un especialista en el tema, es el licenciado Germán Pinto Aceves, a quien le doy la más cordial bienvenida, licenciado. Ingeniero, muchas gracias, Octavio, por la invitación y un placer para nosotros estar aquí compartiendo este tema tan importante. Si me permites un momento para nuestro público, vamos a hablar brevemente de quién es Germán Pinto, para que tengan una idea de la especialidad de nuestro invitado el día de hoy, ¿no? Gracias. Él es licenciado en Derecho con estudios de máster en Sistemas Integrados de Gestión, consultor especialista en gestión de riesgo de desastres, participó durante 25 años con el Sistema Estatal de Protección Civil del Estado de Jalisco y fungiendo durante 12 años como director de evaluación y seguimiento, siendo responsable de la planeación estratégica de la protección civil de este estado de Jalisco. Diseñó e implementó el esquema de transferencia de riesgos mediante el Fondo Estatal de Desastres Naturales, así como el correspondiente al Fondo para las Operaciones USAR. ¿Qué es USAR, licenciado? Urban Search and Rescue, es búsqueda y rescate urbano. Búsqueda y rescate urbano. Él es responsable del diseño y coordinación para la implementación de los sistemas de monitoreo y alertamiento para crisis volcánica del volcán de Colima. El volcán de Colima es un volcán muy cercano a la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, para las personas que nos escuchan fuera del país, así como el correspondiente para tsunamis y ciclones tropicales en la costa de nuestro estado, en la costa del estado de Jalisco. Coordinó la integración del Atlas Estatal de Riesgos del estado de Jalisco y diseñó la metodología para la identificación, documentación y análisis de riesgos a nivel municipal. Así también coordinó los equipos técnicos para el análisis de riesgos con fines de implementar las medidas preventivas para la seguridad en grandes proyectos de infraestructura pública en el estado de Jalisco. Profesor y conferencista en materia de gestión de riesgos de desastres en diversas instituciones públicas y privadas. Formó parte del equipo para la elaboración de la aplicación móvil del Sistema Nacional de Alerta de Desastres por Fenómenos Naturales del Sistema Nacional de Protección Civil de México. Colabora como Source Capacity, consultor de capacidad ampliada, del Programa Regional de Asistencia para Desastres en México de la Oficina de los Estados Unidos para la Asistencia de Desastres en el Extranjero, participando en el diseño de los estándares de competencia laboral en materia de sistema comando de incidentes, así como en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Eso es muy, muy, muy importante, no nada más llegar y mover ladrillos. El proyecto de norma oficial de la NOM 010 de CEGOP 2016, Sistema de Comando de Incidentes, la guía técnica para implementación del Sistema de Comando de Incidentes, así como la elaboración del mecanismo de acreditación nacional de equipos USAR en México. Actualmente se desempeña en el sector privado como coordinador de seguridad, salud y medio ambiente de Supervisores Asociados de Occidente SADCB, que es una empresa especializada en gerencia de proyectos de la industria de la construcción, entre ellos algunas obras importantes aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, como es la construcción de la línea 3 del tren eléctrico de Guadalajara, la remodelación también del zoológico, el Parque de las Estrellas, un parque icónico aquí de esta ciudad, la ampliación del proyecto periférico norte y sur de la zona, también la zona metropolitana, y asesorando en la adecuada implementación del sistema de seguridad integral en el edificio MIND, que es un edificio también recientemente construido, al igual que de diversas empresas del sector de la construcción e industria manufacturera. Señor licenciado, un honor que nos acompañe. Definitivamente el tema de hoy, que es seguridad y salud
en la construcción. Así es. Hablábamos antes de estar al aire que a veces los que estamos en la industria de la construcción sabemos al respecto y lo menospreciamos un poco. ¿Es así, licenciado? No le damos la importancia, digamos que podemos menospreciarlo en el término de qué tanto impacta desde el primer acercamiento al diseño del proyecto. Sí. ¿Qué tanto puede impactar la seguridad y salud en un proyecto? Y lo vemos, lamentablemente, como algo que pudiera suceder o no. Esa incertidumbre hace que algunos empresarios consideren que la seguridad y salud pudiera o no implementarse de manera adecuada, porque lo observan como un gasto, no como parte de la inversión. Exactamente. Ese es el grave problema. Y puedes decir, pues a mí no me va a pasar. Exactamente. O quiera Dios y no pase nada. Quiera Dios y no pasa nada. Y ahí ya estamos hablando de cosas. Vamos a niveles superiores, quiera Dios. Quiera Dios y no pasa nada, sí, ¿no? Sí. Comentábamos con unos amigos que muchos tienen su trébol de 4 hojas esperando que en verdad no suceda esto. Lo traen hasta en la cartera. Sí, hasta la cartera. Lamentablemente estamos viendo que en la industria de la construcción, en la industria como tal del sector laboral en México, en los sectores industriales, la industria de la construcción es el número 1 en accidentabilidad. Traemos el más alto nivel de accidentabilidad por industria, por sector industrial, en México, desde 2003, 2004 hasta el 2017. Traemos 2.6 accidentados por cada 100 trabajadores. Industria de la construcción número 1. Número 1 en índice de accidentabilidad. Vaya, eso es muy alto. Pero también somos el número 1 en nivel de mortalidad. Caray. Porque los accidentes en la industria de la construcción, cuando sucede una caída de distinto nivel, un colapso, ¿no?, es casi seguro que el trabajador fallece. El tema es de que vemos que la seguridad como tal, cuando no se observa como parte de la inversión, no se planea de manera tal que vaya acorde a las necesidades reales del proyecto. O se gasta de más o se gasta de menos. ¿Cómo sabemos que se gasta de menos en seguridad? Cuando de repente tenemos una inspección de una autoridad, sí, o tenemos un accidente y nos damos cuenta que nos faltaron implementar muchas medidas. ¿Y cómo sabemos que gastamos de más? Cuando realmente vemos que el gasto supera, en el caso de los proyectos, alrededor de 50 millones de pesos, por ejemplo, proyectos chicos o medianos de 50 millones de pesos, el costo de inversión de la seguridad es un poco menor al 1%, que involucra tener personal de seguridad, que involucra todas las medidas de seguridad, renta de andamios adecuados, barandales, señalética, equipo de protección personal, la capacitación, los materiales que deben de estar en el sitio, extintores, etcétera. Es un poco menor al 1%. Pero cuando sucede un accidente, las pérdidas y daños, porque tenemos esas dos cosas, tenemos daños que son directamente asociados al evento, que es propiamente la lesión al trabajador, daños materiales a la construcción, etcétera. Los daños y las pérdidas por tiempos parados, tiempos muertos de maquinaria, de trabajadores, que también cuentan, sí, más las sanciones, más todo lo que viene, tiene un costo igual o mayor al 5% del costo del proyecto. O sea, más el intangible. Entonces, porque, vamos a decir, no compres en esos departamentos porque cuando estaban construyendo se cayeron. O sea, hay lugares. Entonces tienes un riesgo. Sí, claro. Y si compras ahí, puede ser que no sea cierto, porque evidentemente la obra se concluye con todo lo que debe de tener para ser segura, pero tiene un desprestigio. Claro. Y eso no lo podemos tomar en cuenta. Y no cuesta lo podemos mucho, valorar con pesos y centavos. Sí, porque el retorno de la inversión tarda más. Tarda más al venderse más lento el proyecto. Sí. Entonces, todo eso llega a costar entre el 5 y el 10%. Si tú tienes una utilidad del 10% del proyecto, se te fue. O sea, trabajaste de gratis el proyecto. Claro. Y pero para eso, pues mejor irse a la playa, ¿no? Es correcto. Si vas a gastar de más, pues mejor no trabajes. Y lo más grave, tienes pérdida de trabajadores. Es un daño a un trabajador. Y ahí es donde entra uno de los puntos que para supervisores asociados de Occidente como tal, que es una empresa que tiene el distintivo de empresa socialmente responsable, hemos cuidado de que el trabajo que se tenga en los proyectos que se involucran, realmente seamos responsables del trabajador. Esto es, seamos responsables de que el trabajador llegue tranquilamente a laborar, labore su máxima capacidad con la mayor seguridad y regrese tranquilamente a su casa a trabajar. ¿Por qué? Porque eso es un ganar-ganar. O sea, tienes un trabajador contento, un trabajador seguro que está produciendo en tiempo y forma, y la empresa
pues realmente está aprovechando al máximo eso. Bueno, es algo de lo que quería comentar un poco más adelante, pero ya que lo menciona, ahí también necesitamos que el trabajador lo entienda para que también sea parte de esa estrategia, en donde no solamente la empresa pone su parte, sino el trabajador también debe poner su parte para justamente implementar esa estrategia de seguridad y salud laboral y también apoyar a ellos. No solamente es decir, yo te pongo todo, yo como empresario te voy a poner todo, como empresa voy a gastar e invertir en andamios seguros, invertir en equipo que puedo estar reutilizando, porque hay mucho equipo que se reutiliza y se conserva para la siguiente obra, pero tú como trabajador también sigues las reglas. Claro, y ahí es donde entran las dos partes. De inicio sabemos, y así lo establece la Constitución, así lo establece la Ley Federal del Trabajo y así lo establece el propio Reglamento Federal de Seguridad y Salud. Pero la Constitución es bien clara. Todos los accidentes laborales son responsabilidad del patrón, del empleador. Y como tal está obligado a pagar las indemnizaciones. Sí, es para secretaría del trabajo y todo. O sea, aun cuando el trabajador sea el culpable aparentemente, la indemnización como tal de 5,000 días de salario por fallecimiento del trabajador, esa recae en el patrón. Para eso tiene un seguro. Escuchen bien, 5,000 días de salario. Así es. Para que vayan... Ese da más de entrada, sin contar los gastos funerarios. Más o menos valorando por dónde viene. Así es. Y ahorita, por ejemplo, hay en el punto de que cuando alguien, aun cuando un patrón contrate su seguro social y que ahí contrate el seguro por fallecimiento, bla, bla, y él de alguna manera se exime un poco de esa responsabilidad de sacar de su bolsa los gastos que vienen y las pérdidas que vienen, los intangibles que vienen, esos salen de su utilidad. Pero aparte, las sanciones, y están muy claras, eso está en el Código Fiscal, todas las sanciones generadas por una autoridad que hayan sido por responsabilidad del contribuyente no son deducibles de impuestos. Entonces las sanciones van del bolsillo del patrón. Si hay un accidente donde se comprueba por la autoridad laboral que fue por omisión de medidas de seguridad, por falta de equipo, por falta de capacitación, la sanción que le ponga la Secretaría del Trabajo, la sanción que le ponga el municipio, la sanción que le ponga Protección Civil, esas no son deducibles de impuestos, van directamente. Sin embargo, también en el momento de contratar a alguien podemos poner en su contrato de trabajo que debe de utilizar cierto equipo. Claro. En caso de que no, lo das de baja inmediatamente, porque inclusive en la Ley Federal del Trabajo se establece... No estás de manera, digamos, tan expuesto. ¿No? Si haces las cosas bien, además de capacitar y concientizar a tus trabajadores, también tienes un documento legal que si lo haces correctamente, es momento de que puedas dar de baja a un trabajador de manera inmediata. Es correcto. El Ley Federal del Trabajo si lo compruebas, ¿no? Muy claro. Si lo compruebas. Que una causa de baja laboral del trabajador sin responsabilidad para el patrón es que el trabajador omita cumplir con las normas de seguridad impuestas por el patrón o establecida por la norma. Entonces, si un trabajador está incumpliendo la normativa de seguridad, ese es un futuro problema para el patrón. Y con todas las de la ley, documenta, se hace su acta y se le da de baja inmediatamente. Porque eso ya de entrada lo estás cuidando, porque es un trabajador que no ha captado la importancia de regresar con bien a su casa y que su familia le hace falta. Yo platicaba con un trabajador hace una semana, le decía, ¿cuánto crees que le puede durar a tu familia la indemnización que le dé el patrón si tú falleces? Un trabajador de 35 años. ¿Y cuántos años te quedan a ti de vida laboral para estar con tu familia? Sopesa, ¿qué tan importante es que tú mejor regreses con bien a tu casa, cumpliendo con las normas de seguridad, a estar incumpliendo normas de seguridad y que el día de mañana le tengan que dar una indemnización a tu familia? Les hace más falta a la gente, a su familia, el trabajador en su casa, siguen laborando, y a la industria como tal. Claro. Ahora bien, cuando se hace una sinergia entre empleadores, cubriendo las necesidades que establece la normativa con respecto a la capacitación, al equipamiento, pero principalmente a la capacitación y a la concientización del trabajador en materia de seguridad, estamos generando una planta productiva que el trabajador de la construcción, por el propio dinamismo que se tiene en proyectos, va a caer mañana un proyecto y ya está capacitado y le va a ahorrar dinero a ese empleador
en accidentabilidad, inclusive en tiempos que se pudieran perder por algún incidente, ya no digamos un accidente, alguna mala maniobra, algún daño en equipo, etcétera. Es un trabajador que ya está capacitado, que tiene una constancia de competencia laboral para manejar un equipo en específico, y eso va a hacer que cuide el equipo. Al no haber accidentes o al tener un nivel de accidentabilidad bajísimo, forma parte de algo que se ha perdido mucho. La seguridad es uno de los principales esquemas para garantizar el avance de obra. Tú puedes tener un PM, o sea, puedes tener un project manager ahí trabajando día y noche con todo bien calendarizado. Se le viene un accidente y le tronó el proyecto. Inmediatamente rompe su calendario. Que si es un operador de grúa que está levantando las estructuras para la nave industrial, quiero que consigas otro. Consigue otro y quítale la clausura al equipo y, o sea... Vamos a decir que no le haya pasado nada grave. ¿Sí, no? Que saliendo se bajó de la máquina por no traer botas de seguridad, está trabajando en un lugar agreste, le pica un alacrán. Se tiene que ir a su casa una semana. Así es. ¿Qué va a pasar esa semana? En primer lugar, no tienes otro ahí sentado esperando. Es correcto. Segundo lugar, posiblemente sea una obra fuera de la ciudad. Insisto, una obra que no está en la zona metropolitana, que para llevar a otra persona es complicado. Así es. Tercero, a lo mejor dices, pues mejor me espero la semana y que se recupere, ¿no? Para que vuelva. Ya tu calendario se empezó a caer porque ya no pudiste hacer el montaje adecuado, ya la persona de montaje ya está desocupado, que a lo mejor son 3 o 4 o 5 personas. Y la grúa cuesta por día. Y después el proceso de la grúa, y después ya no están las personas que tienen que soldar, tampoco los soldadores. Esa es una cadena productiva de tal vez 2, 15, 20 o 50 personas que pueden quedar ahí. Así es. ¿Y cuánto te cuesta? Eso no se observa cuando realmente se ve la seguridad como un costo y no como parte del proceso del proyecto. Entonces, cuando se observa que la seguridad forma parte de garantizar el avance de obra, entonces ahí es donde entramos a un análisis muy claro de decir, tenemos estos riesgos, necesitamos implementar esto y trabajar en conjunto, producción, calidad, seguridad, para de la mano ir caminando en que el proyecto vaya. Yo hice un ejemplo de un piquete de alacrán porque supongo que vuelve. Para decir va a regresar en una semana. Pero si es un accidente en donde ya no va a regresar, porque si quiebra una pierna tiene que tener 3 o 4 semanas de recuperación o 8 no sé cuántas, pues es mucho más complicado. Ya no fue una semana con todo lo que eso conlleva. Mira, hablábamos, por ejemplo, comentabas ahorita el ejemplo de la grúa. Las grúas, de entrada, su ángulo de acción, su radio de acción, que depende del largo de la pluma, de repente estás operando con superficies fuera de los límites de la construcción. Por supuesto, sí. Llega a fallar esa grúa, un material, y afectas a terceros, ¿es cierto? Entonces, quiero ver todo lo que se va a venir y que se ha venido en muchísimos accidentes. Claro, no es algo y que la obra de repente está parada 6 meses, doctor. 6 meses. Por un simple fallo en la seguridad de haber supervisado con el permiso de trabajo que esa grúa estuviera bien, que la maniobra fuera la adecuada, etcétera, etcétera. Y ahí es donde vemos, a ver, entonces esta persona, director de proyecto, o porque muchas veces inclusive, lo hemos platicado, los dueños de las empresas constructoras ni siquiera se dan cuenta de qué está pasando en campo. Esas decisiones de si implementamos bien la seguridad o no, o se hace la seguridad o no, es de los directores de proyecto, de los residentes, a veces de los propios residentes, los que están en campo, ellos son los que toman la decisión de, aviéntatelo, ¿no? Sí, porque ya me urge, aviéntatelo así, súbete. Y en ese momento se viene el accidente. Ahora, también puede suceder incluso que no se tiene el equipo adecuado. También. Tú te puedes subir y decir, bueno, traes tu arnés, traes tu línea de vida, pero la línea de vida tal vez está sujetada de un lugar que no es el más conveniente, porque si te tropiezas o te caes, puedes hacer un movimiento pendular y donde te golpeas del otro lado y estás totalmente inconsciente, y a lo mejor necesitas 2 o a lo mejor necesitas 3 puntos de apoyo para evitarte ese movimiento y quedar en un lugar seguro. Ahí, y a veces no lo observamos. Es donde entra un tercer elemento involucrado en la salud laboral en la construcción. El personal de los servicios preventivos de seguridad y salud. ¿Cuál es el mercado laboral y qué tan capacitados están? Sí. La gente de más experiencia,
laboró cuando las normas de seguridad en México estaban ligadas al sector industrial, no al sector de la construcción, sino al industrial general. En México, a partir del 2011, se tiene la NOM 031 de la STPS, una norma específica para la seguridad de la industria de la construcción que no existía en México. En México se tenía aplicado el convenio 167 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Ese convenio 167 regula toda la seguridad y salud en la construcción en los países que tienen ese convenio firmado. México lo tiene vigente desde el 90. Pues bien, el tema es de que muchos de estos especialistas que tienen muchos años en la industria de la construcción, muchos de ellos no se actualizaron de la norma vigente. Y los nuevos, los chavos que están ahorita, que salieron de técnico superior universitario, de algunas carreras de seguridad industrial, o que han estado en la industria de la construcción a través de cursos de la Secretaría del Trabajo, de Protección Civil, le hace falta mucha experiencia. Entonces, hay ahorita, en este tiempo del 2013 al 2019, estos últimos 5 años, hemos tenido y observado que hay una gran laguna de personal calificado para grandes proyectos que permita contrarrestar lo que estábamos viendo de accidentabilidad en la industria de la construcción, porque ahora todos los edificios, los nuevos equipos, todos los nuevos materiales, los diseños arquitectónicos que estamos viendo, que generan volados y que todo eso genera nuevos riesgos en la industria de la construcción. Pues necesitamos personal realmente profesional en la industria de la construcción en materia de seguridad y salud. El tema que estamos observando es de que para profesionalizarlos pues necesitamos también que haya buenos sueldos en ese personal. Platicando con unas gentes hace 2 semanas, nos comentaban el sueldo de un supervisor de seguridad y salud en la construcción, pues está casi al igual que un obrero. Dice, cuando el trabajo, el nivel de responsabilidad que tiene, porque en la misma normativa establece que cuando un patrón puede descargar, dependiendo del número de trabajadores, puede descargar la responsabilidad de las funciones de los servicios preventivos de seguridad de salud en una persona y se la descarga a él. Las responsabilidades civiles y penales, aparentemente. Porque la responsabilidad laboral sí la tiene el patrón, esa no la quita, pero las civiles y penales sí la baja a ese supervisor de seguridad y salud. Pues estamos teniendo que tienen a mucho personal, hay mucho personal que le falta experiencia, que no se ha actualizado la nueva normativa, que no tiene esa visión para estar analizando los riesgos de manera inmediata y que pone en riesgo también o se suma a la vulnerabilidad de todo el proyecto de construcción, porque entonces tenemos trabajadores con falta de conciencia, empleadores con falta de interés en la seguridad, un responsable de seguridad con falta de experiencia y se empieza a cocinar la construcción del riesgo. Y ahí es donde tenemos los accidentes graves. Se convierte en un trabajador más. Así de simple. No hay una visión de esa persona, de su responsabilidad, claro, y de lo que puede aportar también con una buena sugerencia. Es correcto. Pones un ejemplo muy claro. Tú ves un agente en un andamio, de un nivel que está a 205 ya con los niveles. La normativa te dice que cualquier actividad en un andamio estructural arriba de 3.5 metros es forzoso el equipo de protección personal contra caídas en altura. Arnés, cable de seguridad, etcétera. Y de repente ves a alguien que está en un andamio de 2 metros, porque también la norma establece que a partir de 1.80 se consideran como trabajos en altura y es forzoso implementar el esquema de seguridad, entre ellos el equipo de protección personal. Cuando alguien no tiene experiencia y dice, bueno, la norma me dice que a partir de un 80 requiero el equipo, pero no lo vincula con la NOM 009 de trabajos en altura con respecto a los andamios. Y dices, caray, pero ahí dice que a partir de 350. Pues ves a trabajadores que están en un andamio de 2 metros de altura con arnés y todo, y dicen, qué bueno, ¿no? Los ves y dices, alguien lo implementó, pero es una falsa seguridad, porque él está anclado más o menos a 2.50 de altura. Él trae 1.10
de altura de su cuerpo, desde el aro D de la espalda a sus pies, es 1.10, más 1.20 de la línea de seguridad, y si está 20 centímetros abajo el punto, él va a pegar primero en el piso antes de que se active su seguridad. Y ahí te das cuenta de cómo esos falsos esquemas de seguridad están dados por la falta de experiencia técnica y de la comprensión normativa, de la adecuada planeación, que es responsabilidad de los servicios preventivos de seguridad. Esto es del personal que está realmente en la obra dándole seguimiento y verificando que la seguridad se implemente de manera adecuada. Entonces, el reto que tenemos es que la gente que está laborando en seguridad realmente cumpla con el perfil, que el trabajador que llega a una obra se capacite y comprenda principalmente, se concientice de los riesgos a los que está expuesto y de la importancia que tiene el que no lo implemente o sí lo implemente en un proyecto. Porque ese es el punto focal de un trabajador, que tenga la conciencia para que él mismo diga, es necesario. Te puedo comentar que, por ejemplo, en Supervisores Asociados de Occidente, llegamos a tener personal que ya tiene 20 años en la industria de la construcción y que cuando entró con nosotros, claro, fue la primera vez que se sentó a claro, tener una plática de y a meterse a capacitación. Y con el paradigma siempre se ha hecho así, ¿por qué vamos a cambiar? Es correcto. Esa es otra situación que complica un poco más esa concientización. Es correcto. Tú no me vas a decir, vamos a decir un trabajador experimentado, regresamos, operador, de grúa, de lo que sea, motoconformadora, cualquier equipo pesado, lleva un riesgo alto. Y 50 años. Ha trabajado en la industria de la construcción durante 25. Entonces llega un joven recién egresado de la universidad, 25, 26 años, a decirle a ese señor de 50 qué es lo que tiene que hacer para implementar todas las medidas de seguridad. ¿Qué le va a decir? ¿Tú me vas a venir a decir a mí cómo se hacen las cosas? Así es. Entonces sí, empieza a haber digamos que un choque. No solamente es un choque de generaciones, ¿no? Generacional. Y ya no se diga si es una chica. Así es, todavía está. Sí, vamos a decir que sea un hombre el que lo haga. Pero ahora, afortunadamente, que ya tenemos la intervención de la mujer en la industria de la construcción, que cada vez es más, claro, y que vemos de su eficiencia, de su efectividad, de su responsabilidad, es otro tema. Sí. Que de la mujer en la industria de la construcción. Que, haciendo un paréntesis, te puedo decir que, por ejemplo, mis auxiliares de seguridad son mujeres. Pues son muy una cosa especial. Entonces, esta chica, esta jovencita de 28 años, de 25, de 30, va a llegar a decirle a un señor de 50 años que siempre ha sido el operador de esa máquina por excelencia, ¿cómo se van a hacer las cosas en la construcción? Digo, es complicado. Es complicado. ¿Cómo ha enfrentado tu empresa ese tipo de complicaciones generacionales, paradigmas? ¿Cómo lo ha enfrentado? Concientización. Hay un proceso muy, muy claro de entrada desde la convivencia entre los trabajadores, la convivencia laboral como equipos, realmente construyendo equipo, pero inclusive fuera de la empresa hay actividades que están vinculadas a un programa de responsabilidad social donde todos colaboramos. Y un programa de capacitación anual que incluye todo un proceso de concientización, más de capacitación, procesos de concientización. Es más importante concientizar que capacitar. Es correcto. Las cosas van de la mano, pero creo que cuando la persona dice, efectivamente, es mejor llegar a casa sano y salvo, ya es concientización. Es correcto, porque inclusive la concientización busca o abre un proceso de autocapacitación, de autoformación. Y es cuando te da el interés de leer, de preguntar, de desarrollarte. Y tal vez vamos un poco más allá. Te capacitas, te concientizas y a lo mejor te vuelves vigilante. Es donde entramos. Capacitador de los otros, observador. Decirle al compañero, ¿sabes qué? No lo hagas así porque te puedes lastimar un dedo, porque te puede llegar una astilla a un ojo. Sí. Ponte los lentes. Sí, claro. Entonces, es que se vuelve también un factor importante porque está transmitiendo esa capacitación y esa concientización
a un nivel en donde a lo mejor sí le hacen caso. Es correcto, porque está en su medio ambiente, en su nivel, en su entorno. Y fíjate una cosa muy importante. La seguridad y salud, ya operativamente hablando en el centro de trabajo, es responsabilidad de todos. Uh-huh. De todos. Cada quien debe hacer su trabajo. El residente de obra es el que planea qué actividades se van a realizar, dice quién la va a ejecutar y está observando, y se pone de acuerdo con seguridad para ver todos los esquemas de seguridad para que ese trabajo se desarrolle en tiempo y forma sin mayor problema. El trabajador está obligado a utilizar los medios, los equipos, las herramientas de la manera que sea segura para el desarrollo del trabajo y que se ejecute de esa manera. Los servicios preventivos de seguridad, hacer el análisis de riesgos, determinar las medidas preventivas, establecer los indicadores de seguridad, estar observando el desarrollo de la actividad para hacer los paros que sean necesarios. Si es que se requiere hacer un paro por alguna situación grave, se hace, sí. Pero lo ideal es que no se pare la obra, ¿no? Por eso debe de planearse desde antes. Sí, pero todos los trabajadores, sí, no hay problema, pero todos los trabajadores deben ser vigilantes. ¿Por qué? Porque un riesgo que se materialice en un trabajador puede generar un riesgo a otro, ¿eh? Además, te pongo un ejemplo de un operador de una máquina. Hubo un accidente en una obra donde el operador, todas las máquinas, cuando se deben de mover del sitio de operación, no cuando están operando en su radio de giro está determinado, cuando tienen que salir de ahí y se trasladan de un lugar a otro, tiene que ser con apoyo de un banderero, de un maniobrista. ¿Por qué? Porque hay puntos ciegos del maquinista que no está observando y está transitando por un área de mucho dinámico. Tiene que contar con su alarma de reversa y tiene que circular a una velocidad determinada. Todas las demás personas tienen que circular por las áreas peatonales así determinadas. Se ha dado en los últimos años la costumbre de que ves trabajadores con los famosos audífonos escuchando música. Sí. Deben de portar, así lo establece en la norma 031, todo trabajador que está dentro de una obra debe traer chaleco reflejante para que lo vean los demás. No, o sea, es una forma de identificar que hay un objeto, ya no digamos una persona, por lo menos un objeto que puedes golpear. No es para que se vea bonito. No es para que se vea bonito, que esté bien uniformado. Es correcto. Sí. Un problema lo tenemos con los soldadores. Los soldadores cuando están trabajando, sí, señor, traen su peto de cuero, su camisa de mezclilla, etcétera, y la capucha, y terminan oscuros, ¿va? Sí. Pues bueno, este trabajador, que era un soldador, termina su actividad de soldadura, sale de su área de trabajo y en lugar de ponerse el chaleco, porque le iba a complicar, empieza a transitar por el área de vehicular sin ponerse un chaleco y con audífonos. El maquinista, un operador de una Jenny, se le ocurre mover 20 metros la Jenny a un nuevo lugar sin apoyo de un maniobrista. Se construyó automáticamente el riesgo. La Jenny atropelló a ese trabajador, sintió hasta que le había pasado por encima. Si alguien le hubiera dicho al operador, no muevas la Jenny, yo te doy señales, tranquilo, pon tu alarma de reversa. Si alguien le hubiera dicho al soldador, ponte el chaleco reflejante, quítate los audífonos para que escuche la alarma, no se hubieran conjuntado circunstancias que dieron como resultado un trabajador muerto. Entonces, entre más conciencia exista, hay mayor apertura para la capacitación, hay mayor apertura para darle la importancia a que no es que alguien me cuide, yo me tengo que cuidar, implementando lo necesario. Y algo muy importante es que se conviertan realmente en vigilantes de todos los procesos que hay en un proyecto de construcción, porque también es un derecho que tiene el trabajador, el que si en el proceso de construcción, así lo establece la Ley Federal del Trabajo, hay riesgos que no están siendo gestionados adecuadamente, tiene derecho el trabajador a negarse a hacer ese trabajo. Claro, así me pasó en una ocasión. Voy a platicar una anécdota, si me permiten, sí. Vamos a leer algunos mensajes. Claro. José Manuel Hernández, saludos al programa Enlaces de la Construcción. Aquí estamos siguiendo su programa. Saludos al licenciado Germán. Muchas gracias, saludos. Federico Gómez, saludos. Escucho su programa en Uruapan, Michoacán. Soy ingeniero civil. Me pasaron su liga para seguir el programa. Dice, ¿qué pasa si una empresa no trabaja con sistemas de seguridad? Bueno, de entrada se está arriesgando a que en cualquier momento una inspección, sí. y eso es algo importante que todos lo conozcan, cuando cae una inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cada omisión a la norma se califica de manera individual y tiene un monto.
Entonces, el monto total de la multa de esa inspección corresponde a la suma de cada una de las omisiones que se encontraron de cada trabajador. Y que puede llegar en verdad a varios millones de pesos. Sí, entonces ten mucho cuidado. Desgraciadamente se tiene que tener esas medidas porque pues solamente así se hace caso. Claro, que también no hay que perder de vista que cuando en una inspección se observa que puede ponerse en riesgo la vida de los trabajadores, en ese momento es clausura inmediata. Sí, la obra se cierra. Se cierra. Y con todo el derecho. Así es. No tengo que preguntarle a nadie. No, sí. Lleguen, cierra. Orlando Hernández, saludos, escucho su programa de Ciudad de México. Gracias, Orlando. Enrique Ortega, saludos, Enlace de la Construcción. Manden saludos al licenciado Germán, nos escucha desde Puerto Vallarta, gracias. Oscar García, saludos de gran programa, saludos al invitado, siempre estoy pendiente al espacio, un gran invitado, gracias Oscar. Diego Núñez, saludos, escucho su programa Ciudad de México y una felicitación al programa y al licenciado Germán. Pedro Alberto Rubalcaba, escucho su programa en la zona centro, gracias Pedro. Manuel Gutiérrez, saludos, estamos en su programa en San Luis Potosí. Aquí estamos presentes, es un gran programa. San Luis Potosí, una zona muy industrial donde hay... Y las minas, que tienen, actividades de extracción. Hay diferentes industrias. Así es. Pero todas con una particularidad de estar cuidando justamente la seguridad de cada una de las personas. Sí. En minas también es algo interesante, ¿verdad? Sí, claro. Inclusive por eso también, al igual que la industria de la construcción, tiene normativa específica para ello. De alto riesgo. Sí, claro, totalmente. De alto riesgo de los gases y etcétera. Ellos trabajan en espacios confinados. Sí, así es. Luis Alfonso Ávila, saludos, estamos escuchando su programa en Zapopan, buenísimo programa dedicado a la salud en la construcción. Pues gracias también a nuestro gran invitado que él nos está aportando mucho. Tuve una experiencia en donde de pronto se nos ocurrió. Teníamos las reuniones con los trabajadores y aparte de la capacitación, que era breve porque era recurrente, se les decía siempre lo mismo, recuerden esto. La plática de 5 minutos al inicio. Recurrente. Tardábamos más en tratar de concientizar. Oye, mira, ¿qué pasaría si no llegas el día de hoy a tu casa? Y dábamos ejemplos. Sí. Aún así seguíamos con cierta... restricción, no querían hacernos caso, no sé, y lo veíamos y todo el día. Entonces invitamos a sus esposas a capacitación y hacíamos cursos de concientización con las familias. Y funcionó muy bien porque ahora la señora era la que le decía, y te pones tu chaleco, no se te olviden tus botas, y acuérdate que si te vas a subir te tienes que poner tu arnés. Ellas eran nuestras principales portadoras de esa concientización. Así es. Lo que quiero decir con esto es que hay que buscar el camino, porque también cada obra tiene su particularidad. Esta obra era en una pequeña ciudad en donde todas las personas que estaban apoyándonos eran de la región y era un poco más complicado a veces hacerles entender cuando ya están acostumbrados a trabajar de cierta forma, ¿no? Así es. Volvemos a lo mismo, pero eran todos. Sí, claro. Entonces era complicado. Pero es una muy buena estrategia porque cierra la pinza de los dos lados. Sí. El trabajador que no está acostumbrado a llevar la seguridad, inclusive, siente que el equipo de protección personal le molesta. Le estorba. Bueno, y sí le estorba al principio. Inclusive hay una, digamos, un principio general de la seguridad que se dice que si en el proceso constructivo el equipo de protección personal estorba, entonces está mal diseñado el proceso. Empezaron por una parte no adecuada, etcétera. No se puede comprometer, digamos así, la seguridad del trabajador por un proceso. Sí, como no trae guantes adecuados. Es correcto. Tal vez no entran porque... O guantes muy gruesos. Así es. Que no son los adecuados para lo que está haciendo y terminan cortándole con tijera las puntas para poder tener la sensibilidad que requiere. Correcto. Entonces, a ver, no aquí es el guante adecuado. No es el guante adecuado, sí, o el proceso no es el adecuado. Sí. Entonces, es donde entra esta importancia de la planeación de los procesos. Cuando se inicia un proyecto de construcción, así lo establece la norma, dice, previo al inicio de actividades deberá elaborarse el programa de seguridad y salud de la construcción. Ese programa de seguridad y salud deberá estar fundamentado en un análisis de riesgos potenciales. Y el análisis de riesgos potenciales deberá estar vinculado a cada fase y etapa constructiva. Entonces,
Entonces, cuando tú ya tienes el proyecto ejecutivo, que conoces cuál es tu proceso constructivo, tienes las fases y etapas de la construcción, sobre cada una de ellas, junto con producción, a ver, vamos a entrar, despalme el terreno o limpieza el terreno. ¿Qué actividades vamos a realizar? Pues que vamos a meter maquinaria para esto, bla, bla. Con esas etapas y fases empezamos. Ok, esta actividad nos da estos peligros, este peligro nos da estos riesgos que son diferentes, son términos diferentes y que es donde entra el por qué es importante que alguien de seguridad esté. El peligro es la condición física existente en un cierto lugar que pueda dar origen a un riesgo. Esto es a una consecuencia, una lesión. Entonces, por ejemplo, un andamio a 2 metros de altura, ese es un peligro. El riesgo es la caída a distinto nivel. ¿Sí me explico? Es la consecuencia de que se materialice algo en ese peligro. Entonces, una vez que tiene las fases y etapas constructivas, identifica los peligros asociados a cada etapa y fase. De esos peligros identificas cada riesgo. De cada riesgo se tiene que analizar cuál es la causa que pudiera originar que se materialice ese riesgo. Porque todo lo demás que sigue, que son las medidas preventivas, el equipo de protección personal y las instrucciones de seguridad, deben ir ligadas a combatir la causa de que se materialice ese riesgo. ¿Sí? Tiene que ir a evitar que ese riesgo se dé, porque el peligro va a estar existiendo. Tienes grúas, tienes andamios, tienes un montón de cosas que son peligros permanentes. Lo que debemos evitar es que se genere el riesgo asociado a ese peligro. Si tenemos circulación de vehículos, que es un peligro, el riesgo es un atropellamiento. Entonces tenemos que trabajar para evitar que se haga ese atropellamiento. Ejemplo, ¿qué causas pueden derivar? Una, conducción a exceso de velocidad. 2, que no traigan el chaleco visible. 3, que no traigan la alarma de reversa. 4, que los vehículos y los peatones circulen por la misma área, cosa que está prohibido, lo tienes que delimitar. Entonces, ya cuando tienes esas causas, entonces ya dices, bueno, las medidas de seguridad que van a hacer son, delimitamos área de tránsito, todo el personal debe traer el chaleco. Esa parte que está basada en una matriz de marco lógico, y que tiene una trazabilidad, la instrucción y la medida de seguridad con la etapa y fase constructiva. Cuando ese análisis lo haces adecuadamente, implementas toda la seguridad necesaria, pero aparte, si eso se hace al inicio del proyecto, desde el mismo proyecto ejecutivo, tienes exactamente cuánto te cuesta por etapa y fase constructiva la seguridad, y con ello meterla en el proyecto. Que ahí es donde entran dos cosas. Si la seguridad te cuesta, para proyectos de menos de 50 millones, te cuesta no más del 1%, promedio del 1%, y a partir de ahí te empieza a costar menos en cuestión de porcentaje. Si tu utilidad anda sobre el 10 o 15%, tienes de dos cosas. O le haces que el cliente pague la seguridad que se requiere, o sacrificas un poco de tu utilidad. Claro, o los ahorros de tu... Por supuesto. ¿Qué prefieres? Por lo que se te ajuste mejor, porque finalmente, si no lo haces, o sacrificas toda tu utilidad, ¿sí? O le haces perder al cliente algo que por la vía civil te lo va a reclamar. Uh-huh. Ya no el trabajador. Si te va bien, vas a sacrificar tu utilidad. Si te va bien, y si no, hemos visto empresas que han quebrado por eso. Claro. Por un accidente. ¿Cuál puede ser, licenciado, la diferencia? Estamos hablando de obras de menos de 50 millones de pesos, pero vamos a hablar de una pequeña obra en donde tienes 5 o 6 trabajadores. Ajá. Una casa habitación, una remodelación. ¿Qué tan importante es en ese caso la pequeñita empresa que son las mayor número que existe, la pequeña empresa, contra esa empresa tan grande o que ya lleva ese monto tan importante en una obra? Con esa pequeñita empresa, también es importante que esa empresa pequeña lo considere. Sí, claro. Y todavía más con ellos. ¿Por qué? Porque el costo de un fallecimiento le cuesta lo mismo a una empresa grande que a la chiquita. Pero el impacto a la empresa chiquita es fatal. Hemos visto lo que comentaba ahorita, lo vimos con una empresa que era proveedor de grúas de GEAB. Tenía 2 GEAB, esa pequeña empresita, y la rentaba para mover atados de acero, etcétera. Un error en seguridad hizo que cayera la pluma del GEAB, cayó sobre un trabajador por no haber delimitado el operador su radio de operación. Falló la grúa, cae la pluma y cae con un trabajador y fallece el trabajador. Entonces vamos a decir, la pequeñita empresa como esa, mismo ejemplo. Tuvo que vender los GEAB para pagar la sanción. Y quién sabe qué más. Así es. Pero vamos a decir, pueden decir
una manera muy simple y rápida, decir, es que yo no tengo dinero para poder hacer eso. A lo mejor se puede lograr tal vez poniendo algunas varillas y una cinta de seguridad para delimitarlo y pintar con cal, algo práctico, claro, para que lo pueda hacer. Claro. O sea, no necesariamente tiene que ser el gran trabajo de señalética puede ser algo a ese nivel para tener la seguridad requerida. Mira, el costo, por ejemplo, de equipo normado, de equipo de protección personal normado, sí, por trabajador, por un proyecto de 5 meses, anda alrededor de 1,100 pesos. Uh-huh. O sea, estoy hablando del equipo ya normado, barato. 1,100 pesos por trabajador. Si tú tienes una remodelación de una casa y traes 6 trabajadores, en equipo de protección personal te vas a gastar 6,500 pesos. Uh-huh. Lo demás, lo que son cintas, delimitaciones, tú no vas a invertir, créemelo, en esos esquemas, más de 20,000 pesos en seguridad. Uh-huh. ¿Cuál es tu utilidad? Créeme que estamos hablando exactamente sobre el mismo porcentaje. A lo mejor vas a sacar 200,000 pesos de utilidad y gastaste 20,000. Y gastaste 20,000. Ahí estás con el 1%, ¿sí me explico? En ese mismo tenor. No, con el 10. Con el 10, perdón. Sí, estás hablando de 20,000, 200,000. Sí. Con el 10%. Pero si tú, por ejemplo, tienes una plantilla laboral que el equipo de protección personal te dura 1 año, entonces ese lo prorrateas en los proyectos que tú tienes pequeños. O tú tienes equipo renovable, digámoslo así, en mayor número, y tienes la gente que ella misma se cuida e implementa cosas tan sencillas como no necesariamente tiene que haber barandales. Pone una cinta antes de la orilla para que no lleguen al punto y ya cerraron los barandales. Entonces, lo que quiere decir es conveniente invertir en eso. Claro. Poco a poco, a lo mejor no puedo comprar 50 conos, pero puedo comprar 4 y en la siguiente obra compro otros 4. Es correcto. Y vas haciendo tu material. Poco a poco haciendo tu equipo para poder tener esa seguridad. Y que inclusive en la obra tú puedes hacer tus propios polines con madera, tus conitos, los pintas de naranja con tu spray, tu cinta y ya tienes implementado. Y cumples. Porque la norma no es tan rígida en cuestión de qué tipo de materiales. Tienes que tener uno de tal marca, sino proteger. Entonces tienes que delimitar. Puede llegar ahí la creatividad. Decir, de tal obra me sobraron polines de madera de 2 por 4 pulgadas y tengo pedacera que mide 1,20 de alto, a lo mejor me sirven para enterrar los 20 centímetros, los pinto de naranja y ya me sirven. Pero, ¿sabes? Sí, claro. No hay una limitación. Y hay empresas que traen su propio contenedor, por ejemplo, de seguridad, de todo lo que han acumulado durante diversos proyectos. Y cada proyecto llegan con su contenedor y traen todos los materiales. Y lo que van haciendo con el costo en cada proyecto es recuperar los materiales que se vayan desgastando y adquirir nuevos. El tema, Octavio, que hemos visto es de que hay muchas empresas igual que sí meten en el presupuesto, en indirectos, el gasto de seguridad. Pero también es la cobija que utilizan para no gastar los indirectos. Entonces, ese también es un problema. Y lo hemos visto, ¿eh? Sí. Ahí está, pero no los gastan. Sí. Porque ojalá y no se necesiten, ¿verdad? Pero los tienes ahí. Entonces, en la seguridad es el único tema que es muy grave el utilizarlo como la cobija por donde vamos a estirar, ¿verdad? Sí, porque ahí es un riesgo. Es un riesgo. O sea, estamos todavía contribuyendo más al riesgo natural de la obra. Claro. Todavía le estamos aumentando más riesgo. Y algo que no debemos de olvidar es de que, bueno, también existen las responsabilidades penales. Por supuesto. Por ejemplo, si una familia demanda, hace una demanda por la vía civil o se va a una denuncia por la vía penal contra quien resulte responsable por la muerte de su familiar, si se hallan elementos de que alguien dejó de hacer su función en materia de seguridad, que alguien ordenó prácticamente que se aventara el trabajador a hacer sin equipo, lo obligara o hiciera acciones que
dieron como consecuencia, ahora sí hay algo que utilizado mucho los abogados para identificar la causa raíz, que dice la causa de la causa es causa de lo causado. Entonces, a veces no solamente la inmediata es el origen, sino todo lo que hay detrás que dio, que finalmente fundamentó ese accidente, es lo que cuando se hace una investigación se puede dar con una responsabilidad penal contra un residente de obra, contra un supervisor, contra un ingeniero, por haber dicho que se hiciera de una manera sabiendo que debía haberse implementado tal cosa, ¿no? Alguna maniobra mal con maquinaria, que de repente lo utilizan de grúa, de elevador de personal. Sí, sí, que es muy común. Las excavaciones, la normativa establece muy claramente que de acuerdo al tipo de suelo es el ángulo de reposo del talud, y si no lo tienes que ademar. ¿Y cuánta gente? El mayor número de muertos que tenemos en construcción es en excavación. Aquí decimos, no, pues el terreno es tan bueno que yo corto y no pasa nada. Y ahí viene después el colapso, ¿no? Entonces, no pasa nada, de la noche anterior que hay una lluvia, no te das cuenta, y en la mañana el trabajador se mete a la excavación y le cae encima todo. Claro, ¿no? O el tiempo de apertura, lo hemos visto, el tiempo de apertura en suelos granulares, el tiempo de apertura en la excavación donde hay un proceso de desecación. Sí, no hay que dejar que se intemperice. Y de repente se te colapsa, ¿va? Ser rápido o mejor no lo cortes. No le cortes. Pero también la experiencia, ¿verdad? También. Ahí es donde entramos esa parte de la experiencia. Capacitación y la experiencia que también no rebasa una posible capacitación. Siempre hay algo que aprender. Sin embargo, la experiencia a veces nos dice qué es lo que no hay que hacer. Así es. Y muchas veces, más que experiencia, más que ser ingeniero, más que ser arquitecto, más que ser un experto en seguridad, hay algo que se llama sentido común. Claro. Creo que de ahí parte, ¿no? Que en muchas ocasiones también es el menos común de los sentidos, ¿verdad? Sí, como es el Entonces, menos ahí común de los es donde entra qué tanto, en el caso de la experiencia, nosotros lo vemos así, es qué tanto puedes hacer con lo que sabes, con lo que has aprendido. Sí. Y en ese sentido se acumula todo lo que has vivido con el proceso de capacitación, con que te lleva a un criterio en un pensamiento estructurado, no en el pensamiento intuitivo, porque ahí es donde entra... ¿no? El pensamiento lógico. Así es. Que afortunadamente los ingenieros lo tenemos. Esa es parte de la formación. Los licenciados también. Los licenciados... Hay que también, vamos a decir. No vamos a meternos. José Luis Castro, para concluir la lectura de los mensajes, saludos en Enlaces de la Construcción. Saludos al licenciado Germán, todo un experto en la materia. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Y tenemos también un saludo de Ángel Rincón, que también te saluda. Muchas gracias, Ángel. El ingeniero de Aro, el ingeniero Luna. Muchas gracias, ingeniero, por escucharnos siempre, y le manda muchos saludos al invitado. Muchas gracias, ingeniero, por estar al pendiente del programa, igual que a Ángel. Licenciado, estamos concluyendo. Por favor, sus conclusiones. Claro, la industria de la construcción requiere, como tal, al ser uno de, digamos, los procesos más importantes de desarrollo de una sociedad, requiere que realmente la seguridad y salud esté implementada de manera responsable por todos los involucrados. Esto es la parte patronal, la parte laboral y también la parte de la autoridad. La autoridad juega un papel muy importante en tener normativas adecuadas, pero de igual manera consideramos que hace falta todavía más la coercitividad de la autoridad, que hay una mayor vigilancia, porque lamentablemente entre menos vigilancia nos acostumbramos a hacer las cosas de alguna manera más tranquila, ¿no? Necesitamos que haya mayor coercitividad de la autoridad. A ver cómo son los abogados. Más tranquila. Encontró la palabra adecuada. Felicitaciones. Somos más relajados, más tranquilos, dice el licenciado. Hace falta mayor coercitividad. Sí. Necesitamos que también los empresarios tomen en cuenta que el generar un esquema de trabajo digno como tal, que es una responsabilidad de un empleador, involucra que el trabajador esté seguro en su centro de trabajo. Y para ello existen normativas muy específicas que llevan a contrarrestar lo que actualmente estamos viendo, que es un nivel de mortalidad muy alto, el más alto de la industria. Claro, y el nivel de siniestralidad como industria, el más alto que se tiene en la industria de la construcción. Realmente es importante que los empresarios lo tomen en cuenta y que lo vean como parte del avance de obra y de la adecuada consecución de un proyecto.
porque puede haber consecuencias muy graves. Claro. Y tercera, que necesitamos una planta productiva, trabajadores que en el proceso de formación, de experiencia, realmente cada vez tengamos en los proyectos personal mejor capacitado, pero principalmente concientizado de la importancia de hacer bien las cosas desde el inicio y hacerlas de manera segura. Esto va a ayudar tanto al avance de obra, a disminuir la siniestralidad, con ello los niveles, los periodos muertos en una obra, pero lo más importante es que tenemos familias que no corten ese desarrollo, que pueda tener un trabajador con un trabajo de planta, con una labor de planta, o inclusive de manera temporal, como sucede mucho en la industria de la construcción, pero que la pérdida de un familiar, de un trabajador en la industria de la construcción, realmente no signifique lo que estamos viendo ahorita, sino que vamos a seguir teniendo accidentes, porque la empresa, la dinámica de este tipo de empresas y de proyectos es muy, 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 los muy menos alta, posibles. pero los menos posibles y los menos graves posibles, ¿no? Sí. Y que ello no impacte a la población, a las familias, porque ahí es donde realmente a lo mejor para un empresario no es el impacto grave, pero para una familia, créeme que le cambia completamente la vida. Entonces yo creo que es una corresponsabilidad, la seguridad de las tres áreas, la autoridad, la parte patronal, la parte laboral, y cada uno debemos hacer nuestro papel. La seguridad no es opcional, es obligatoria, es normativa su implementación. Por lo tanto, yo aconsejo a los empresarios que realmente se acerquen a la gente especializada para hacerlo y puedan contar con personal que les ayude a ellos a implementarlo de manera adecuada. Como comercial final, si me permites, Octavio, precisamente se diseñó el primer curso que tiene aval ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es el curso de especialización para coordinadores de seguridad y salud de la construcción. Es el primero en México. Se va a dar aquí en Guadalajara en la última semana de mayo, son 4 semanas. Pueden escribirnos al contacto de la empresa, porque es el primer curso en su tipo que se va a dar y que está destinado precisamente a generar esas habilidades y destrezas en la gente responsable de la planeación de la seguridad y salud de la construcción. Supervisores hay muchos que te pueden decir ponte el casco, ponte esto, pero el que te diga qué necesitas realmente en el proyecto, Esos sí son pocos. esos son pocos. Y hay la oportunidad de ser uno de esos pocos. Es correcto. Entonces los esperamos en ese curso. Es el primero en México y vamos a estar durante un mes. Es un curso de 40 horas con acreditación ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y que a empresas... ¿Informes dónde, licenciado? En el contacto es contacto@saoc.mx, contacto@saoc.mx, o al teléfono inclusive de un servidor, 33 18 91 13 25, y nos pueden seguir por redes sociales igual, Supervisores Asociados de Occidente. Ahí podemos darles toda la información y los esperamos con gusto. Y si requieren algo más, también se pueden contactar con nosotros, claro, de la construcción, y nosotros inmediatamente pasaremos el mensaje para que sean atendidos. Claro que sí. Licenciado, muchas gracias de nuevo por la asistencia a este programa, este tipo de programas, y la presencia de personas tan capacitadas como usted nos permite agregar valor al programa, y por eso nos sentimos orgullosos de tener el tipo de invitados y sobre todo que accedan a estar con nosotros. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias por la invitación. Concluimos saludando a nuestros patrocinadores: N+N, Proyecto y Construcción Residencial, Parque México, equipamiento para estacionamientos, balizamiento, señalética. Por supuesto, ustedes saben que una buena obra también requiere de un buen seguro y una buena fianza. Para eso están nuestros amigos de Vega Saldaña, los especialistas en construcción. Quiero agradecer a todos nuestros seguidores en las plataformas de Facebook y nuestros escuchas en guanatosfm.net. Les invito a que visiten y sigan nuestra página de Enlaces de la Construcción. Cada vez tenemos más seguidores, afortunadamente, más personas que nos siguen. Se los agradezco a todos. Esta entrevista estará disponible a partir del próximo martes por las plataformas de YouTube, en podcast también, para que lo escuchen cuando ustedes quieran y donde ustedes quieran. Buen fin de semana. Nos vemos en el próximo programa, que también, como este, seguramente será de mucho interés para todos ustedes. Hasta luego. Gracias por escucharnos una vez más. No te pierdas nuestro siguiente podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y nuestro sitio web, Enlaces de la Construcción.